Hola, muy buenas noches a todos, a todas las personas que se conectan este día miércoles a esta transmisión de discipulado, de edificación. Soy el pastor Julián Reyes y les envío muchos cariños de parte mía, de mi esposa, la pastora Carolina. Este es un día especial, como todos los miércoles nos estamos edificando con un mensaje, con una palabra, con una enseñanza de parte de Dios que nos está edificando, que nos está entregando herramientas, que nos está entregando las armas para pelear en el día a día, para poder vivir en este reino, en la esfera de lo sobrenatural, alineado a lo que Dios espera de nosotros. Y por lo tanto, contento, honrado también de poder estar un día más, un miércoles más a través de las redes, en sus hogares, en sus casas, ministrándoles y trayendo la buena palabra del Señor. Amén. Como todos saben, este mes 7, ya estamos pasado a la mitad. Fue un mes, es un mes aún profetizado que iba a ser muy especial y ha estado lleno de eventos desde el primer día hasta el final, que vamos a terminar con un evento de evangelismo importante. Ha sido un mes de mucho movimiento, ha sido un mes de mucho cumplimiento, de mucha batalla. Es un mes eje, algo se está dando poderoso este mes y hay cosas que se están rompiendo y que se están abriendo. Así que en ese sentido yo les animo, hermanos amados, a que no se suelten de la mano de Dios, a que se llenen del Espíritu y que avancemos hacia lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Hoy día les traigo un tema que el Señor inspiró, que el Señor puso en mi corazón y lo titulé de esta manera: la ley maestra del reino. Lo voy a repetir: la ley maestra del reino. Como muchos saben y hemos enseñado muchas veces, nosotros no pertenecemos a una religión como tal. Nosotros pertenecemos a un reino. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y lo dejamos entrar en nuestras vidas y sometemos y entregamos nuestras vidas a Él, lo que ocurre es un traspaso de gobierno y ahora pasamos a estar bajo la cobertura de Jesucristo, el Rey, el Señor, y somos parte de su reino y somos parte de su gobierno. Y un reinado o un reino es un país o una nación que tiene un régimen de gobierno monárquico o un régimen que no es democrático, no, dicho en otras palabras. Entonces, es diferente porque en un reino, Jesús como rey, Él, su palabra se hace, su voluntad es la que se ejecuta. En un reino existe un rey, no un presidente. No elegimos a nuestros gobernantes. Dios es el que es rey por derecho. Él es el que establece a los líderes, a los pastores, a las personas que van a liderar y van a enseñar. Es decir que nosotros como hombres no tomamos esas decisiones. En un reino el rey define, dirige, su palabra tiene que hacerse. Él es el rey, él tiene un territorio, él tiene ciudadanos. Y usted y yo somos ciudadanos de un reino, no miembros de una religión. Ciudadanos de un reino bajo el gobierno de nuestro Señor y Rey Jesucristo. El apóstol Pablo, en sus epístolas, dio dos definiciones muy potentes acerca de lo que es el reino de los cielos. Dos definiciones que abordaron distintos aspectos. La primera nos la encontramos en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Y dice así: Primera de Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es decir, que la naturaleza del reino a la cual nosotros pertenecemos no es natural, es sobrenatural. Es cierto que Dios tiene una palabra, pero detrás de esas palabras hay poder, hay transformación. Este reino sobrenatural, todos los cambios, todas las cosas, todos los sucesos, todas las bendiciones, todas las transformaciones, cambios de carácter, liberaciones, todo lo que empieza a ocurrir en nuestras vidas una vez que estamos con Dios y en su reino, tiene que ser de naturaleza y tiene que ser explicado sobrenaturalmente. Va más allá de conceptos. Es un Dios sobrenatural y un reino no consiste en palabras de ese punto de vista, sino en poder. Es decir, que Dios tiene poder para cambiar,
poder para transformar, poder para restaurar. La otra definición que nos encontramos acerca del reino de Dios en la Biblia, la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17, y dice: porque el reino de Dios, y aquí vemos otra descripción, otra definición, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Y esto, comida y bebida, está en el contexto de ritos, reglas y cosas que regulan cosas sin sentido o que no tienen valor alguno práctico en la vida espiritual. Entonces no consiste en toda una serie de ritos o reglas, no, porque el reino de Dios consiste en ¿qué? No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y aquí vemos que esta otra descripción que nos da del reino de Dios habla del estándar y calidad de vida. Es decir, para experimentar la paz, para experimentar el gozo, Dios está ofreciendo en mi reino. Si tú eres ciudadano de mi reino, hay algo que va a ser una condición. Mi gobierno tiene un estado de bienestar, un estado de plenitud. Es justicia, paz y gozo. Y esto es lo que debiésemos experimentar como ciudadanos de este reino sobrenatural. Esto es lo que Dios ofrece. ¿Y por qué dice en el Espíritu Santo? Porque recuerde que el reino no consiste en palabras, sino en poder. Todos estos efectos, tener esta calidad de vida, va a darse en el Espíritu Santo, es decir, en la naturaleza y en el poder sobrenatural de Dios. Entonces, póngame atención. El reino de Dios nos ofrece, si usted, le vuelvo a repetir, usted llegó a un reino, cuando acepta a Jesucristo en su corazón, Jesús es su rey, usted forma parte es un ciudadano de los cielos, es un embajador de este reino aquí en la tierra, y como ciudadano, esta cobertura del reino nos ofrece esto. Entonces la paz, que es el eje, que es la condición natural del reino de Dios, es parte de su reinado. Lo vemos en Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, está hablando del Señor Jesús, de que Él iba a nacer por una virgen, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, porque el gobierno y reinado de Jesucristo y los que pertenecemos a su reino debe ser caracterizado por la paz. Lo que Dios ofrece a tu vida y a mi vida es que podamos vivir en esta dimensión y en este estado de paz y de bienestar. ¿Qué es lo que significa la paz? En el Nuevo Testamento, cuando hablamos de paz, es la palabra Irene, y en el Antiguo Testamento es la palabra Shalom. Esta palabra la hemos hablado muchas veces, Shalom, y en el Nuevo Testamento Eirene. La palabra Eirene agrega más profundidad al significado, pero toma de lo que es el significado original de Shalom. ¿Y qué significa? Cuando juntamos y vemos todo el significado bíblico de esta palabra, vemos que abarca tres esferas o tres aspectos en la paz o lo que Dios ofrece a nosotros sus ciudadanos. Y le pregunto ya en esta altura, ¿cuántos hay detrás de sus monitores, detrás de sus teléfonos? ¿Cuántos ciudadanos de reino hay ahí? Dios ofrece que vivamos en esta dimensión, en paz. Bien, hay tres esferas o dimensiones de esta paz. Una tiene que ver con unidad. La palabra eirene viene de unir, es decir, es un estado de reconciliación o unidad interna, es un estado de armonía. Y esto tiene que ver con reconciliación, tiene que ver con relaciones, tiene que ver con resolver conflictos con mi pasado, conmigo mismo y con los demás. Es decir, que la paz de Dios tiene que ver con reconciliarme con mi pasado, tiene que ver con estar reconciliado conmigo mismo, reconciliado con las personas que me hirieron, reconciliado con lo que Dios habla de mí. Es decir, estoy en un estado de unidad, ya no estoy en división, ya no estoy todavía con conflictos que no he resuelto, con peleas internas, con divisiones internas, que quiero esto pero no lo quiero, que quiero a Dios pero todavía quiero el mundo. Es decir, la paz es una unidad interna, es un estado de armonía, de unidad total y de reconciliación, es decir, de resolver conflictos, de dejar atrás el pasado, de abrazar la visión de Dios, de perdonar las ofensas que nos tienen atados, de zanjar cosas, de reconciliar, de estar en un estado de reconciliación total. La segunda dimensión de lo que Dios ofrece, es decir, que
El reino de Dios no consiste en toda esta serie de ritos, consiste en justicia, en paz, en estar reconciliado, estar en un estado de unidad, no tener nada contra nadie. Número 2, la segunda dimensión es tranquilidad. Esta palabra irén también significa, es un estado de reposo, de quietud, de calma, de tranquilidad. Si bien es cierto, en la vida hay lucha, hay muchas cosas, pero dentro del corazón, dentro de todas las vicisitudes de la vida, estamos calmos. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un Dios que está a cargo de nosotros, que está a cargo de nuestras vidas, que está a cargo de nuestro futuro. Es decir, primero tiene que ver con unidad, con reconciliación interna. Número 2, tiene que ver con un estado calmo, con reposo de corazón, con tener tranquilidad dentro. Y número 3, la palabra shalom involucra bienestar. ¿Qué significa bienestar? Estar bien. Es decir, es un estado de bienestar, totalidad, integridad, salud y prosperidad. Es decir, es un estado de plenitud. Entonces, cuando Dios dice, mi reino, mi reinado, si tú estás en mi gobierno, lo que tú vas a encontrar en mi reino de manera sobrenatural, porque no consiste en palabras, sino en poder mi reino, yo sobrenaturalmente te voy a hacer vivir un estado de plenitud, un estado de paz, que puedas tener tranquilidad en tu alma, que puedas reconciliarte contigo mismo, reconciliarte con los que te hirieron, reconciliarte con el pasado y vivir esa prosperidad dentro de ti, es tener esa salud mental, emocional, espiritual, física y al final abarca todo, y que puedas estar completo y pleno en todas las áreas de tu vida. Esto es lo que ofrece el reino de los cielos. Por eso es justicia, paz y gozo. Por lo tanto, cuando hay paz y hay este estado de plenitud y cuando hay esta ausencia de conflictos internos y empezamos a resolver y a reconciliarnos con todas las cosas, reconciliarnos con el pasado, reconciliarnos con nuestra autoestima, reconciliarnos con nuestra infancia, reconciliarnos con nosotros mismos, reconciliar con las personas que nos hirieron, reconciliados, unidos, unificados en este estado de plenitud total dentro de nuestro corazón, entonces la paz conlleva el gozo. Diga conmigo gozo. ¿Cuántos tienen gozo? Como decía una hermana, a mí nadie me va a quitar el gozo. Algunos se recordarán de una hermana que ya no está con nosotros de hace muchos años atrás. Entonces, la palabra gozo, la palabra jará, que viene de Jairo, significa, ponga atención, deleite calmo. A mí me llamó la atención este significado, deleite calmo, o también significa calmadamente feliz. Es decir que cuando uno tiene esta paz de Dios, este shalom, lo que provoca es que tú estés feliz, pero no está hablando de la felicidad humana, no está hablando de la felicidad como se entiende como hombre, sino que es sobrenatural dentro de tu corazón, que estás calmadamente feliz, dentro de ti hay alegría, dentro de ti hay deseos de vivir, deseos de cumplir un propósito, deseos de salir adelante, deseos de luchar, porque cuando uno no está feliz por dentro, cuando uno no está pleno, cuando uno no puede disfrutar la vida, entonces todo se hace difícil, todo se hace complicado. Enfrentar los problemas, enfrentar las crisis, todo es difícil. Por eso Nehemías, cuando estaban llevando a cabo la tarea de reconstruir los muros en medio de oposición, tratando de liderar a todo un pueblo, él dijo, hermano, no nos desanimemos. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y la palabra fortaleza significa una defensa fortificada. E interesante y increíblemente las ciencias médicas y biológicas han demostrado que cuando uno está alegre y no amargo, el sistema inmune, las defensas del cuerpo se levantan y se fortalecen. Y Nehemías dijo, porque el gozo es la fortaleza, lo que va a levantar defensa alrededor de tu corazón. Te va a defender del desaliento, te va a defender del desánimo, te va a defender de las malas noticias. El gozo. El apóstol Pablo usó esta palabra y en Filipenses, y esto se traduce en Filipenses como regocijados, pero la misma raíz de la palabra. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Dice así, el apóstol Pablo dice, regocijados, la misma palabra que tiene que ver con gozo, son prima hermana, calmadamente feliz, un deleite calmo. Es decir, esta palabra tiene que ver con aprender a disfrutar la vida cualquiera sea la situación. Y Pablo dice, regocijado en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijado. Ojo,
que el apóstol Pablo no está escribiendo esto en el momento de su vida en que está con mayor, digamos, unción, como lo fue cuando fue a Éfeso, y dice que milagros extraordinarios le han hecho por su mano. Dios le abrió una puerta tremenda, se tuvo que quedar ahí. Abrió la escuela de tirano, de gobierno, donde venían a todos lados a instruirse. No lo dijo en ese momento, no lo dijo en otros momentos donde quizás estaba, digamos, prosperado. No, lo dijo en los momentos ya hacia el final de su ministerio, cuando estaba encarcelado. Él escribe estas palabras cuando está encarcelado, le está diciendo: regocijarse y tener gozo en el corazón no depende de las circunstancias, no depende de si nos está yendo bien o mal. Él está diciendo: regocíjense no en las circunstancias, no en que no está yendo bien, no cuando las cosas me están resultando, no cuando veo lo que yo espero ver. Regocijaos en el Señor. Es decir, en el Señor, bajo su cobertura, bajo su espíritu, bajo su presencia. Pase lo que pase en nuestras vidas, si tú y yo tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, lo tenemos morando dentro de nosotros, hay esperanza. Por lo tanto, el gozo del Señor es basado en Él y no en las circunstancias y no en lo que pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque este gozo resulta de la paz, de un estado de plenitud, de un estado de estar claro, de estar asentado en Dios, de estar reposado de espíritu, de tener toda la confianza en Dios, de tener resueltos los grandes conflictos internos de la vida, ya estar reconciliado con uno, estar reconciliado con tu destino, con tu asignación, con el plan de Dios para tu vida. Tú ya no peleas con Dios, no peleas con la vida, tú estás calmo, tú estás pleno, tú estás reposado, tú estás en paz, estás asentado. Entonces puedes regocijarte y puedes alegrarte, porque no hay nada que te impida ser feliz. Ahora póngame atención. El reino de los cielos ofrece, y cuando el apóstol Pablo describe lo que es la calidad de vida, el estado de vida, el estado de bienestar que ofrece el reino a los que somos ciudadanos de este reino, él habla de paz y gozo, pero son antecedidos por la justicia. Porque el reino de los cielos consiste en ¿qué? En justicia, paz y gozo. ¿Por qué ponen la justicia primero? Porque la justicia es la puerta de entrada a la paz y el gozo. Si no tenemos resueltos los asuntos con la justicia de Dios, no tenemos acceso a la paz. Y si no tenemos acceso a la paz, tampoco tenemos acceso al gozo. Entonces, mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 32, versículos 17 y 18. Y vamos a hablar de a qué se refiere con justicia. ¿Lo quieres saber? Dije Isaías, capítulo 32, versículos 17 y 18. Y el efecto de la justicia será paz. Es decir, que cuando hay justicia, entonces se produce paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Es decir, moradas de paz, habitaciones seguras, recreos de reposo, seguridad para siempre. Paz son todos efectos de la justicia. ¿Y qué es la justicia? Se puede definir de muchas maneras, pero le voy a dar esta. Justicia es estar reconciliado con Dios. Porque el hombre estaba separado, estaba muerto sus delitos y pecados y no tenía una relación con Dios. No estábamos reconciliados con Dios, estamos separados de Dios. Y a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz y entregar nuestra fe en Él se convirtió en nuestra justicia y nos dio acceso al Padre. Por lo tanto, la justicia tiene que ver con reconciliarse delante de Dios y estar en una posición legal, recta y alineada delante de su trono. Estar completamente reconciliado con Dios. Si no estamos reconciliados con Dios, entonces no nos podremos reconciliar con nosotros mismos, tener paz y no podremos experimentar el gozo. Diga conmigo: justicia es una posición recta y es un estado de reconciliación con Dios. La justicia también es un sistema legal. Por eso, siempre que uno tenga un problema con Dios, un pecado en su vida, algo de lo que no se ha arrepentido, algo de lo que no ha resuelto delante del trono de Dios, uno no puede tener paz. Pero cuando uno viene delante de Dios, en la justicia de Cristo, y pone al abogado, por eso dice: abogado tenemos delante del Padre, que si confesáremos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, vivir en la justicia del reino es vivir alineado a su palabra, alineado a sus preceptos, alineado a sus caminos.
¿Vamos a caer? Sí. ¿Vamos a equivocarnos? Sí. Pero siempre debemos volver a su presencia, arrepentirnos y mantenernos alineados, mantenernos reconciliados con Dios en justicia. Porque en una posición de justicia estamos reconciliados con Dios, entonces el efecto será paz. Va a producir reconciliación interna con el pasado, con todo lo demás. Y finalmente experimentaremos la calidad y la cualidad de este reino. Entonces, amado hermano, tenemos que examinarnos si estamos viviendo esta vida, si estamos viviendo en paz, si estamos viviendo en gozo ante los problemas, ante las cosas, o el diablo nos ha robado el gozo, o las circunstancias nos han robado la paz. ¿Cómo estamos reconciliados? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Estamos caminando en justicia? ¿Nos estamos alineando a Dios? ¿Estamos resolviendo todas las cosas primero delante de Dios para después operar en lo natural? Es muy importante que en este tiempo nos revisemos para traer las cosas delante del trono. Eso es justicia. Traer toda situación delante de la presencia de Dios y delante de su trono y ponerla en orden. Cada vez que uno tenga todas las cosas en orden delante de Dios va a tener acceso a la paz. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y habitará mi pueblo moradas de paz, habitaciones seguras y recreos de reposo. Ahora póngame atención. Y ahora entro en lo que yo les había dado en el título. En la justicia se establecen leyes, y eso lo hemos hablado, es un sistema judicial, un sistema constitucional, porque el reino no es una religión, es un país con un sistema de gobierno donde hay un rey, el juez también, y tiene todo un sistema legal. Es decir, que vivimos bajo leyes de un reino, ese es el sistema de la justicia. Y hay una ley que la Biblia le llama la ley real, la ley del reino real, se refiere, y también la ley de la libertad. Y dice que nosotros vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Y es la ley mágana, yo le llamo la ley maestra, que es la ley más importante y es la ley fundamental que delinea que nosotros podamos caminar en justicia, paz y gozo delante de Dios. Y se fue expresado a través del corazón de la ley, después Cristo lo lleva al Espíritu, y antes de seguir se los voy a mostrar para no confundirlos con esto. Vamos al libro de Mateo capítulo 22, versículo 35 al 40. Mateo capítulo 22, versículos 35 al 40. Y entramos de lleno. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, un maestro de la ley le preguntó a Jesús, hizo una pregunta solo para tentarlo, porque le tenían tanta envidia y tantos celos a Jesús que siempre andaban buscando pillarlo en algo y le hacían preguntas capciosas, pero nunca pudieron porque Cristo tenía una sabiduría creativa. Y aquí viene la pregunta, en el 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. 38, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, ojo, que a él le preguntaron cuál es el mandamiento. Pero él da el mandamiento, pero agrega un segundo, porque el primero no está completo sin el segundo. Y dice, y el segundo es semejante, que significa similar en naturaleza y cualidad. Es decir, el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, es decir, el primero sin el segundo está incompleto, es decir, estos dos mandamientos son una misma realidad, un mismo principio detrás. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas o todo el Antiguo Testamento. Y ojo, que los apóstoles y la iglesia primitiva, ellos se basaban en el Antiguo Testamento con revelación del Espíritu y en base a eso escribían el Nuevo, trayendo la revelación fresca del presente y del nuevo pacto de Cristo, porque habían sido profetizadas las cosas. Entonces él dice, de esto depende, y hasta ese entonces era la Biblia que ellos tenían. De estos dos mandamientos son el corazón de la ley. Y estos dos mandamientos involucran distintas cosas. En primer lugar, el amor a Dios. Todo lo que está en estos mandamientos es el amor, porque Dios es amor, hizo el ser humano por amor, hizo toda la ley por amor. En el fondo eso es lo que Dios buscaba. Cuando Dios ponía leyes como no matarás, te estaba protegiendo de que alguien atentara en contra de tu vida. Es decir, cuando decía no desearás la mujer de tu prójimo, te estaba protegiendo de que nadie viniera a pellizcarnos la uva. Es decir, la ley estaba para regular relaciones, pero en base al amor. ¿Para qué? Por el amor que Dios nos tenía, protegernos de que otros abusaran de nuestros derechos. Es decir, que la ley, en el fondo, en el espíritu detrás de la letra, estaba el amor de Dios.
Por eso él dice, de esto depende toda la ley de los profetas, es un asunto de amor. Entonces, el primer mandamiento involucraba el amor a Dios. Diga conmigo el amor a Dios. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Este es el más importante, el primero más importante. ¿Por qué? Porque amar a Dios involucra conocerlo. Aquí Dios lo estaba presionando de cómo voy a amar a alguien que yo no conozco. ¿Cómo voy a amar a alguien que no sé cómo es? Yo amo a mi esposa profundamente y ahora la amo mucho más que hace 14 años más o menos que empezamos a un noviazgo, a pololear, por decirlo así. Porque la conozco más, porque tenemos vivencias juntos, porque hemos profundizado, porque hemos atravesado dificultades, crisis juntos y las crisis echan más raíces con los tiempos. Por lo tanto, el amor que le tengo hoy es mucho más profundo que ayer, porque la conozco más. Uno no puede amar a quien no conoce. Entonces el primer mandamiento era amar a tu Dios con todo tu corazón, alma, mente. También con la mente, es decir, que hay que llenar el cerebro, hay que llenar con conocimiento de quién es Dios, cómo piensa. Amar a Dios intelectualmente, amar a Dios emocionalmente, amar a Dios espiritualmente, es decir, en toda la esfera de lo que somos como seres integrales. Amarás a Dios, tu Dios con todo, conócelo. Yo no puedo amar a quien no conozco. Entonces, primera de Juan 4.8 dice, el que no ama a Dios, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, cuando uno conoce a Dios, empieza a amar la imagen de Dios. Y esto es importante porque lo segundo, el primero es amar a Dios, lo segundo es amar al prójimo, depende de amar a Dios, porque el prójimo es una expresión de Dios. Miren lo que dice Santiago 3.9. Santiago 3.9 dice, está hablando de la lengua, es el contexto, que a veces usamos mal la lengua, dice, con la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, usamos la lengua para, te glorificamos, te bendecimos, Padre, y con esta misma lengua, dice acá, maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios, es decir, que, este es el contexto, usamos la lengua para, te alabo, Dios, te exalto, pero a esas personas que las tratamos mal, hablamos mal de ellos, los maldecimos, los encaramos, les decimos cosas incorrectas. Y lo que está diciendo que esto es una dicotomía, ¿por qué? Porque el hombre está hecho a la semejanza de Dios. Es decir, que si yo amo la imagen de Dios, tengo que amar también a los seres humanos que fueron hechos conforme a la semejanza de Dios, porque si no, es una dicotomía. Y esto es lo que el mismo apóstol Juan habla en 1 Juan 4.20, y esto lo hemos enseñado muchas veces. Pero vamos ahí. 1 Juan 4.20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, aborrecer es detestar, es no querer a alguien, no querer estar con él, detestarlo, ¿no? Te me cae mal, lo detesto, no lo quiero ver. Entonces, si dice, no lo quiero saludar, si pasa por ahí le hago el quite, como siempre dice el apóstol. Es decir, si alguno dice, no, yo amo a Dios, pero a este hermano no lo trago, es un mentiroso, dice la Escritura. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es decir, que el amor es un tema de imagen. Como Dios es invisible, conocemos a Dios y su imagen por revelación, por intimidad. Y mientras más conocemos a Dios, nos damos cuenta que los seres humanos es lo que Dios ama y que estamos todos hechos en la imagen de semejanza de Él. Aunque con la caída perdimos la imagen, la esencia, la naturaleza, la santidad, pero el parecido se conserva. Pero Cristo vino a recuperar la imagen perdida en la cruz. Por lo tanto, si nosotros conocemos a Dios, siempre vamos a buscar lo bueno de las personas. Siempre vamos a buscar rescatar personas, restaurar personas, cuidar personas, proteger personas, amar personas. Por eso cuando el Señor Jesús le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? ¿Qué le dice acto seguido después? Cuida mis ovejas. Porque el que ama a Dios se interesa por las personas que a Dios le interesan. El que ama a Dios no puede no interesar congregarse o estar con los hermanos o ir a la iglesia. El que ama a Dios no puede desconectarse de la iglesia o del pueblo de la gente, porque esa es la gente que Cristo compró con su sangre, todos imperfectos, pero bueno, estamos en el proceso. El que ama al Dios y conoce su imagen, no puede decir no amar al hombre, porque es la misma reflejo de Dios en los seres humanos. Esta es la ley del reflejo. Lo invisible de Dios se refleja en hombres visibles. ¿Qué es lo que se parece a Dios? La raza humana. Si yo detesto personas, estoy reflejando que también detesto a Dios. Si yo no me sujeto a las autoridades humanas, estoy reflejando que no me sujeto a la autoridad de Dios. Si yo tengo problemas con mi marido, refleja que tengo problemas con Cristo, mi marido.
Si yo tengo problemas con mi esposa y no la trato como vaso frágil, es porque también tengo problemas en esa parte de la relación con Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo aquí la ley del amor? Primero amemos a Dios, luego amemos al prójimo, porque el prójimo es la semejanza de Dios. No es un mandamiento, por eso Cristo dijo, no podemos separar los mandamientos, porque el mismo amor de Dios es el mismo reflejado en las personas, porque las personas son una expresión de Dios. No se puede separar el amor de Dios del amor a las personas, porque son una sola misma cosa. Por eso Juan decía, no se puede decir amar a Dios y no amar a los seres humanos. No se puede decir amar a Dios y hay un hermano en la iglesia que no me lo quiero tragar. No se puede decir amar a Dios y no comprometerse, involucrarse en lo que pasa con la gente. No puedo decir amar a Dios y no trago a mi esposa, no trago a mi esposo, no trago al pastor, no trago a un líder, no trago a un hermano. No se puede, es inconcebible, es una mentira, es una falacia. ¿Por qué? Porque un mandamiento no se puede desconectar del otro. A Cristo le pidieron un solo mandamiento, pero Él dijo, mira, el primero es este, pero tengo que decirte el segundo porque iban de la mano. Es la misma cosa manifestado de otra manera. Porque el amor a Dios es lo mismo que el amor a los seres humanos puesto en otra forma. Es decir, la primera movimiento del amor es amar a Dios. El segundo movimiento del amor es amar al prójimo. Y el tercer movimiento del amor que está involucrado, que es el eslabón perdido entre el amor a Dios y el amor a los seres humanos, al prójimo, es el amor a uno mismo. Por eso el Señor dijo, ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir que amarnos a nosotros mismos es un mandamiento. Voy a tomarme aquí algo pues, para que traiga lo que le acabo de decir. Por eso es que no tenemos paz. Por eso es que no estamos alineados a la justicia de Dios. Porque no nos amamos a nosotros mismos. Y con esto no estoy hablando del amor al yo, al ego y al hedonismo. No, estamos hablando de algo equilibrado. Porque si nos amamos correctamente tampoco nos vamos a permitir pecar. Porque el amor de Dios no es así. Pero el amor de uno mismo, ¿por qué? ¿Cuál es el tema acá? El problema es que no podemos amar al prójimo más allá de lo que nos amamos a nosotros mismos. Y no podemos amar a nosotros mismos más allá de lo que amamos a Dios. Porque tanto el prójimo como yo somos la semejanza de Dios. No, o sea, no está desconectado. Mire lo que Dios habla. Isaías 48:11. Aquí Dios hablando. Deberíamos imitar a Dios. Mire lo que Dios dice acá. Isaías 48:11. Dios dice hablando. Por mí, wow, por amor de mí mismo lo haré para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Ahora te quiero decir algo. Dios se ama a sí mismo. Y como tú y yo fuimos hechos originalmente en su propia imagen y semejanza, por eso también te ama a ti y a mí. Porque somos una réplica de Él mismo. Y como se ama a sí mismo, cuando te ve a ti, se ve a Él mismo. Y sobre todo a los que tenemos a Jesucristo, que tenemos la imagen restaurada en Cristo. Es decir, que si yo amo a mi prójimo, me tengo que ver reflejado a mí mismo porque yo también. Él también tiene la imagen de Dios como yo, sobre todo si somos hermanos en Cristo, ¿no? Por lo tanto, Dios nos enseña cómo esto se hace. Pero ¿cuál es el problema? Pregúnteme ahí en su casa, ¿cuál es el problema? El problema es este. Que para muchos, el amarse a sí mismo como Dios manda, les resulta muy difícil. ¿Por qué? Porque han recibido daños en su autoestima, en el amor propio. El autoestima, por lo general, es dañado en los primeros años de vida. Los mayores daños en nuestra autoestima y en nuestro corazón, son heridas de desamor, las recibimos en los primeros años de vida y también a los años que siguen. Y generalmente de padres o personas muy cercanas a quien amamos, de quien dependíamos emocionalmente en los primeros años. Y toda la información y todos los tratos y toda la forma en que se relacionaron con nosotros las personas que nos entregaban el nutriente más importante de nuestro desarrollo, que no era la leche, que no eran los alimentos, que era el amor, la manera en que nos trataron, la manera en que nos entregaron ese amor y la manera en que nosotros interpretamos ese amor, construyeron nuestro amor propio. Y lo que se construye en los primeros años de vida es muy difícil modificar con los años. Yo te diría que solo Cristo puede hacerlo. Por eso es que hay que ser un odre nuevo. Estar dispuesto a que Cristo nos forme y nos transforme y cambie nuestras creencias más profundas en base a lo que Él dice. Entonces empezamos muchas experiencias de desamor
y cosas que vimos en la vida moldearon creencias de nosotros mismos, tales como muchos no se creen dignos de ser amados, deseados o aceptados porque fueron rechazados en algún momento de su vida. Muchos no se creen dignos de ser respetados, apreciados o valorados porque no les dieron el valor, el respeto. Es más, muchos fueron humillados cuando chicos, bullying y otras cosas, o no les dieron el valor que tenían. Por lo tanto, crecen creyendo que no tienen ese valor. Creen que sus opiniones no merecen ser escuchadas. Hay personas que son muy calladas no porque sea su esencia, sino porque tienen miedo a expresar lo que piensan, porque creen que son tan tontos que lo que puedan decir no es importante. Y así empezamos a construir autoestimas deformadas respecto a nuestras experiencias. Muchos creen que no son dignos de ser bendecidos o prosperados, que me pasen cosas buenas en la vida. Por eso Isaías dice, decirle a los apocados. ¿Quiénes son los apocados? Los que tienen poquito ánimo, poquita fe y una poquita estima porque no se creen dignos. ¿Y qué les dice? Decirle a los apocados que Dios viene con pago y recompensa. A esos que creen que no son dignos de recibir cosas buenas, yo vengo con pago y recompensa. ¿Por qué? Porque son daños en el autoestima. A veces nos creemos que no somos dignos de ser cuidados, protegidos o amparados, o que no tenemos el derecho a manifestar nuestro potencial, a progresar o a salir adelante en la vida, etc. Crecemos con una serie de daños en la autoestima. Entonces, cuando Dios dice, ámame con todo tu corazón, es porque en el fondo conóceme a mí, y cuando me conozcas como soy y me ames, al conocerme te vas a empezar a amar a ti mismo, porque vas a saber de quién vienes, la fuente, que yo soy tu Padre Celestial. Y en la medida que tú me empiezas a conocer, empiezas a descubrir quién eres y empiezas a sanar y a restaurarte con mi amor, tu valor, comienza a ser restaurada tu identidad, tu posición de hijo, lo precioso, lo maravilloso que eres para Dios. Entonces, eso empieza a generar una sanidad interna. Entonces yo me empiezo a liberar para poder amar a Dios, para poder amarme y poder amar a mi prójimo como debe ser. Cuando yo tengo falencias en las heridas de desamor y tengo creencias profundas negativas acerca de mí mismo, esto se va a convertir en un lente a través del cual voy a interpretar acciones y palabras de los demás. Imagínense que yo me siento apocado, poca cosa, humillado y recibí tratos humillantes cuando chico. Y vengo y ahora un día hablo con mi esposo y mi esposo me dice algo que yo no espero. Entonces, eso que no me gustó, que me dijo, que puede ser por cualquier razón, yo que ya creo que valgo poco, que claro, no sirvo para nada, entonces yo interpreto su acción y digo, claro, no me pesca, no me toma en cuenta porque soy penca, no sirvo para nada. En el fondo interpreto sus acciones y le meto en su mente y creo que lo que él piensa acerca de mí, en el fondo estoy nada más que reforzando lo que yo creo de mí mismo, pero culpando a otros. Pasa con la corrección. Cuando yo vengo con problemas de rechazo, de abandono o de abuso, a veces actitudes de un líder, una persona que a veces son correctas, yo las interpreto erróneamente y creo que no me aman, que me descalifican, pero en realidad estoy reforzando en actitudes de otros, estoy reforzando lo que yo creo, el daño que tengo en mi propia estima, y lo justifico a través de acciones de los demás. Por lo tanto, yo jamás voy a poder caminar en justicia, menos en paz y menos gozo, hasta que yo no me alinee a la ley maestra de su justicia, que es la ley del amor, que es la ley que restaura la imagen de Dios en mi vida, la ley que restaura mi autoconcepto y la ley que restaura mis relaciones con los demás para amar a mi prójimo. Yo jamás voy a poder tener relaciones plenas, jamás me voy a poder dar por el todo por Dios, por la visión, por mi esposa, por mis hijos, si es que no me amo, porque voy a estar interpretando cosas y las acciones, y si las personas no están a la altura de lo que yo espero, si tienen actitudes que a mí no me gustan, si hacen cosas que a mí me molestan, voy a reforzar todos mis dramas y voy a reforzar todos mis problemas de lo que yo no me amo, justificándome en las acciones de los demás y reforzando lo que yo en el fondo tengo almacenado en lo profundo de mi subconsciente y en lo profundo de mi corazón. Por eso Dios lo puso como ley. Cristo dice, esta es la ley, este es el corazón de la ley de los profetas, este es el corazón de la justicia del reino, esta es la ley maestra, esta es la ley real, la ley de la libertad le llama Santiago, es la ley gubernamental del reino. Todo se trata de amor. Ámame para que conozcas la imagen de la humanidad porque salió de mí, para que te ames a ti, para que te restaure y ames a tu prójimo. Entonces seas libre de expresar relaciones sanas en la vida. Muchos saben que mi esposa este año entró a estudiar Ciencias de la Familia, una carrera bien interesante, y en uno de sus ramos me compartió un estudio que se hizo, no me acuerdo si fue en la Universidad de Harvard, si no mal recuerdo, un estudio que se hizo por décadas por un grupo amplio de personas que se empezó a estudiar sus vidas,
y se tomaron muchos datos y se llegaron a conclusiones bien interesantes. Se llegó a la conclusión que las personas que más sanas y más longevas, ese dato se correlacionaba directamente con la calidad de las relaciones que tenían en su vida. Es decir, con este estudio demostraron que las personas que tenían mejores relaciones familiares, afectivas, de amigos y más sanas, eran más sanos físicamente y eran más longevos. Por eso, la ley maestra del reino y el reino, justicia, paz y gozo, consiste en relaciones. El reino consiste en relaciones. La justicia zanja conflictos interpersonales entre relaciones. Para eso es la justicia, para regular relaciones, para ordenar relaciones, para proteger relaciones. Y todo esto surge de la ley maestra, que es el amor. Ama a Dios con todo tu corazón, para que conozca a Dios y su amor y su imagen, para que ames la imagen de Dios en ti y para que ames la imagen de Dios en tu prójimo. ¿Cuánto me dicen amén? Entonces aquí se genera un conflicto, y esto es muy interesante, hermanos amados. Se crea un conflicto y una dicotomía cuando yo empiezo a categorizar a las personas. Cuando yo empiezo, porque Cristo murió por todos por igual. Cristo murió en la cruz. ¿Cómo Dios mostró su amor por toda la humanidad por igual? Entregando a su Hijo preciado en la cruz por toda la humanidad. Por lo tanto, toda persona, cualquier persona en esta tierra, en este planeta, toda persona, no importa cómo sea, es digna de ser amada por Dios y tiene un mismo valor y una misma dignidad delante de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando yo pienso que algunos merecen más amor que otros, entonces yo estoy fraccionando y quebrando la imagen de Dios y rebajando gente y poniéndola como gente de segundo nivel o de segunda clase. Y a esto se le conoce como acepción de personas. Diga conmigo, acepción de personas. Y una de las peores acepciones de personas es la autoacepción. ¿Qué significa autoacepción de personas? Que a veces hacemos acepción de personas, ¿para qué? Para justificar creencias. ¿Cómo lo hago para amar a mi prójimo cuando yo a mí no me amo nada? Eso amor que todo por mi prójimo, que yo creo que Dios puede prosperar al hermano Pancho, al hermano quien sea, pero creo que a mí no me va a prosperar. Cuando creo que puede sanar a cualquiera, pero a mí no me quiere sanar. Cuando creo que te puede usar a ti, pero no creo que me puede usar a mí. Cuando creo que tú, no, bueno, a veces a mí me dice la gente, bueno, pastor, es que usted tiene, usted pudo hacer dieta, qué sé yo, porque no sé, es que usted tiene una disciplina distinta. Como que yo fuese tocado por una vara. ¿Acaso no tenemos todo el mismo espíritu de poder, amor y dominio propio? ¿Acaso no tenemos todo el mismo Espíritu Santo? O estas personas, oye, ¿por qué no ora usted que usted está más cercano de Dios? ¿Acaso hay gente de distinta categoría en el reino? ¿Acaso no somos todos hijos de Dios? ¿Acaso no tenemos todos acceso al Padre por un mismo Espíritu? ¿Acaso no todos tenemos acceso al lugar santísimo por un mismo sacrificio, una misma sangre y un mismo cuerpo entregado en la cruz, que en el madero, que fue la sangre de Jesús? ¿Acaso no participamos todos del mismo bautismo? ¿Acaso no murió el mismo Señor Jesucristo en la cruz por todos nosotros? ¿Acaso no compartimos todo y no somos todos los hijos de Dios coherederos de la misma herencia en los cielos? ¿Acaso no somos todos participantes de la misma naturaleza divina? ¿O hay cristianos de segunda categoría o hay cristianos de segunda clase? ¿O hay hijos menospreciados por Dios? Esta mentira diabólica hay que sacarla, hermano. Hay que sacarla. A veces esta acepción se va para el lado, pero a veces con uno. Dios puede usar a cualquiera, pero a mí no. Dios puede prosperar a cualquiera, pero a mí no. Dios ama a este, pero a mí no me ama. Esa es una mentira demoníaca y satánica. Por eso estamos fallando al más básico e importante, hermano, de los mandamientos. Amarás a tu Dios como a ti mismo y a tu prójimo. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y la acepción de personas es un pecado, hermano amado. Mire lo que dice el libro de Santiago, capítulo 2. No pensaba leerlo entero, pero creo que va a ser potente, ¿no? Mire lo que dice el libro de Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Es decir, que el amor de Dios es igual para todos. No solo para mi prójimo, también para mí mismo. O no solo para los que me gustan o los que me caen bien, sino para todos. Y mira lo que dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, entra alguien perfumadito, bien bonito, bien vestido, buen perfume, buen reloj, buen apellido, buena tez, dice:
con oro y ropa espléndida, y también entre un hombre pobre con vestido andrajoso. O sea, llega alguien que lo hemos visto, estas cosas han pasado. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie y siéntate aquí bajo mi estrado. Eso se llama acepción de personas. Que al que nos gusta, al que nos cae bien, a eso lo tratamos y al otro nos lo pescamos. A veces hay hermanos que nadie saluda en la iglesia. Saludamos a los que nos gustan, conversamos solo con los que nos cae bien, con los que agradan a nuestra carne. ¿No hacemos acaso acepción de personas? Y venimos, ahora estamos entrando en un tiempo de ensanchamiento, de crecimiento, donde Dios va a armarnos en grupos. ¿Acaso usted va a aceptar a solo los que les gusta? ¿A solo los que les cae bien? ¿A solo los que le agrada? No, es tiempo de ensancharse, es tiempo de crecer, es tiempo de avanzar. Este es el tiempo de Dios para la casa. Mira, versículo 8, mire lo que dice el versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real no es verdadera aquí, es basileia, es de realeza, del reino. Si en verdad cumplís la ley real del reino, conforme a las escrituras, y aquí dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, y 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Diga conmigo, la acepción de personas es un pecado. Es un pecado si hago acepción de personas con otros, pero también cuando hago acepción de personas conmigo. Cuando creo que Dios solo quiere hacer cosas buenas con el otro, no conmigo. Yo mismo estoy haciendo una autoacepción y estoy diciendo que Dios ama más al hermano que a mí. Estoy mintiendo, me estoy denigrando y me estoy dejando fuera. ¿Y esto por qué sucede? Por las experiencias del pasado, por las cosas que hemos vivido, y por eso es que el apóstol dice tanto, hermano, necesitamos sanar el autoestima, necesitamos sanar la niñez, para que veamos como Dios nos ve y para que nos amemos como Dios nos ve. Entonces el Señor Jesús, que nos conoce, dijo algo muy interesante. El Señor Jesús dijo, yo les voy a dar un nuevo mandamiento. ¿Por qué? Porque ustedes saben que me tienen que amar a mí y saben que tienen que amar al prójimo. ¿Cómo se aman ustedes mismos? Y algunos se preguntarán, pero si yo no me amo mucho a mí, ¿está eso en la ley? Bueno, el Señor puso un nuevo mandamiento, vea, para no dejar ninguna duda. Y lo vemos acá en Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. El Evangelio de Juan 13, capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, el Señor Jesús. Ahora le quiero decir algo, va a poner algo nuevo el Señor. ¿Qué es lo que está haciendo acá el Señor? Una vez dijo en sus enseñanzas, yo no he venido a abrogar la ley, yo no la vine a destruir, yo no la vine a romper y a dejar sin efecto. Donde estaban los otros mandamientos que le acabo de mencionar. De hecho, los validó como importantes. Ya, sino yo vine a darle cumplimiento a la ley, dijo Jesús. Y la palabra cumplimiento es la palabra griega pleroma, que significa plenitud. Es decir, Cristo está diciendo, yo no vine a destruir y a abrogar la ley, yo vine a darle la plenitud a la ley, porque Cristo venía a ponerle el espíritu a la palabra, a la intención, al corazón de Dios que estaba detrás de la letra, el espíritu de la palabra o el espíritu a la letra. Entonces, cuando dice, les voy a dar un nuevo mandamiento, Él no está dejando atrás el amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Él le va a meter más sustancia para darle la plenitud. Y dice acá, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces aquí resuelve la interrogante que puede quedar, que ya estaba implícita, pero para que no quedara duda. ¿Qué pasa? Ya sé que tengo que amar al prójimo como a mí. Y si yo no me amo, bueno, te voy a poner un mandamiento. Tú tienes que amar como yo te he amado. Entonces Jesucristo dice, la llave para manifestar el amor es dejarse amar por Dios. Y de esa forma en que experimentamos amor, es la forma en que debemos entregarlo. Primera Juan 4:19. Y aquí les voy a dar la llave del amor de Dios. La llave del amor de Dios es simple. Como llave. Ahora vivirlo, claro, hay muerte, sacrificio, entrega, hay que esforzarse, hay que entregarse. Primera Juan 4:19 en adelante dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, que para amar a Dios y para amar al prójimo como nosotros mismos, tenemos que amar como Él nos amó primero.
Y ese amor se manifestó cuando Cristo vino. Por eso Él pudo decir, ahora les doy un nuevo mandamiento. Porque ahora el amor de Dios se encarna y viene a la tierra. Yo vengo a mostrar el amor de Dios porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo. Cristo vino a entregarse en la cruz para mostrar cómo nos amaba. Y ahora dice, ahora como yo lo he amado, ahora ustedes amen. Entonces, nosotros podemos amar a Dios porque Él nos amó primero y vamos a amar al prójimo como Él nos amó. Es decir que sí o sí, tú y yo tenemos que experimentar el amor de Dios a nivel personal, dejarnos amar por Dios, aceptar que nos ama con nuestros defectos. Ahora, no es que nos vaya a dejar igual, aceptar que nos ama tanto que nos va a corregir, porque el que ama corrige y al que toma por hijo disciplina, y dejar de interpretar la corrección, la disciplina como un ataque, como una descalificación y empezar a entender que es un corazón de amor. Porque cuando tú amas, si a ti no te interesa a alguien, no lo vas a corregir, que le vaya mal, no, pues, si no me interesa. Pero cuando tú amas, corriges, porque no, aunque se enojen contigo, tú quieres lo mejor para alguien y no le vas a dejar de decir la verdad. Entonces, déjate amar por mí. Entonces, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, si experimentamos un amor humano equivocado, vamos a amar con amor humano. Pedro, cuando el Señor Jesús les dice a sus discípulos, me van a matar, voy a sufrir, voy a poder padecer, voy a tener que ser entregado, lo llama a un lado Pedro con el amor humano y le dice, Señor, ten compasión de ti mismo, ¿cómo va a vivir esto tan duro? Se estaba preocupando humanamente, ese no era amor divino, porque el amor divino no va a salvaguardar cosas carnales, sino que te va a llevar a la cruz, te va a decir, yo te amo, pero esto lo tienes que vivir, pero yo voy a estar contigo, tienes que levantarte. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Sal de mí, Satanás, porque pones la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Por lo tanto, hermanos amados, el amor de Dios no es humanista, el amor de Dios no es natural, el amor de Dios es sobrenatural y debemos comprender con todos los santos cuál es la altura, la profundidad, la longitud del amor de Dios para que muere su plenitud en nosotros. Es decir, que si no tenemos un encuentro con Dios, si no nos metemos en su palabra para conocer cómo piensa, cuál es la manera en que Él ama, cómo es su amor, y simplemente aceptamos que Él nos ama, que las creencias de que no somos valiosos y todas esas cosas son mentiras, que las recibimos de personas que quizás no estuvieron a la altura, no nos dieron el amor como debiéramos. Tenemos que aceptar lo que Dios dice de nosotros. Él dice, yo entregué a Cristo en la cruz por ti. Yo te amo tanto que te voy a transformar. Yo te amo tanto que te voy a disciplinar. Te amo tanto que te voy a formar, que te voy a instruir. Yo te amo tanto que no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Como le dijo a su pueblo una vez, para mí fuiste tan honorable ante mis ojos que di pueblo por ti. Cuán honorables fuimos nosotros que dio a su propio Hijo por nosotros. Por eso Dios dice, yo te voy a proteger, yo estaré contigo. Si alguien te hace algo, si alguien comete una injusticia en contra tuyo, tú entrégame la causa porque yo haré justicia. Solo tú consérvate limpio, no guardes rencor en tu corazón, desea el bien, no dejes que el mal te contamine. Yo te cuidaré, yo te protegeré, yo te levantaré, yo te afirmaré, yo te disciplinaré, yo te dirigiré, yo te enseñaré, yo te instruiré, yo te fortaleceré, yo te procesaré, pero en todo voy a estar contigo. Nunca dudes que te amo, nunca dudes que eres valioso para mí y nunca dudes que yo, el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará, la terminará hasta el día de Jesucristo. Dios termina lo que comienza y si comenzó contigo no te va a soltar hasta que termine su bendito y santo proyecto y propósito contigo en el nombre de Jesús. Esta noche yo te bendigo, Padre, oro en esta hora y te pido que nos permitas como hijos tuyos tener un encuentro sobrenatural con tu amor, un encuentro santo, sobrenatural con tu espíritu, que Padre, que ese espíritu, como decía el apóstol el domingo, que nos libre del espíritu de esclavitud para que podamos clamar a Padre, papito amado, papito hermoso, y ese amor sobrenatural, Padre, que echa fuera el temor, se perfeccione en nuestros corazones para que podamos tener certeza de tu amor y podamos amarnos, Señor, no malinterpretar las acciones de los demás y ser libres de amar al resto, Señor, sin ofendernos y sin decaernos cuando las personas no están a la altura, porque estamos afirmados en tu amor, Señor, y en ti somos y en ti existimos, Padre. Gracias te damos esta noche. Bendigo a todos a mis hermanos, bendigo a toda tu iglesia. Que Dios les bendiga grandemente. Amén. Nos estamos viendo, hermanos amados, este viernes a las 8 en un día de guerra, intercesión, adoración poderosa. El día sábado a las 5 los jóvenes. El día domingo una poderosa reunión. Y no se olvide que ya estamos a casi solo una semana de este evento evangelístico del sábado 29.
Así que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca. Esperamos vernos pronto. Vaya este viernes para que nos podamos ver, orar juntos, abrazar, compartir qué tan bueno nos hace. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Espero que esta palabra los haya fortalecido. Espero que Dios trabaje en nuestros corazones para que sepamos lo amado que somos, porque eso nos va a traer mucha libertad y vamos a poder desarrollar relaciones saludables en la casa, relaciones saludables en la iglesia y en todo lugar. Amén. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo. Adiós.